Solamente colocar mucha atención con estos elementos importantes de la narrativa. ¿Bien? Tienen que apagar su micrófono para que yo no los pueda escuchar y no se me acople el sonido. ¿Ya? Gracias. Comenzamos. Elementos de la narrativa. Personaje principal es aquel que interviene durante la historia, participa activamente en los acontecimientos que se narran, lleva a cabo las acciones más relevantes del relato. Esto es muy importante que ustedes tienen que aprender y nunca olvidar del personaje principal. Sin personaje principal no hay historia, ¿bien? Entonces tenemos el personaje principal, es aquel que interviene durante la historia, participa directamente en los acontecimientos que se narran y lleva a cabo las acciones más relevantes del relato. Características de los personajes. Los personajes poseen características psicológicas. Estas se reflejan en la forma de ser o actuar de los personajes. Está ligado a un carácter, a un temperamento, ya su personalidad. B. Características físicas. Son aquellas que visualizamos fácilmente porque podemos observar su color de pelo, ojos, sus características externas. Esas son las características físicas. Y además tenemos características sociales que tienen relación con su clase social, su oficio, profesión, relación familiar, amistades, entre otros, pasatiempos, ya sus intereses políticos y religiosos. El personaje, que es muy importante, posee características psicológicas que tienen que ver con el carácter, el temperamento y la personalidad. Posee características físicas que tienen que ver con las características externas y las características sociales que tienen que ver cuando nos da a conocer parte de su vida social, su oficio, lo que él realiza. ¿Bien? Muy importante que esto lo deje clarito, ¿ya? Seguimos. Este personaje lo tenemos que ubicar en un ambiente narrativo, porque no puede estar en el aire, ¿cierto? Entonces, el ambiente narrativo le llamamos el lugar o escenario, o espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurren las acciones. Este ambiente puede ser real o también puede ser imaginario. Tenemos ambiente físico, lugar preciso y geográfico donde ocurre la historia. Ambiente psicológico, es la atmósfera, está relacionado con el contexto que genera la misma historia. Esta va cambiando, ¿ya?, por las emociones de los personajes, por los sentimientos de los personajes. Y tenemos el ambiente sociocultural. Este ambiente hace referencia a las condiciones económicas, laborales, sociales, educacionales del personaje. Entonces, el ambiente viene siendo el lugar, el espacio donde el personaje actúa, ¿ya? Este ambiente puede ser físico, que es el lugar, psicológico, que me da a conocer cómo se dan las acciones de los personajes en este contexto del ambiente, y sociocultural, que también me indica qué minuto está pasando en la historia, ¿bien? Después lo vamos a relacionar con una guía que yo preparé para ustedes, y lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Seguimos. Y esta historia tiene un tiempo y tiene una época, ¿ya? El tiempo de la historia es el orden cronológico de los hechos que se dan en forma lineal. ¿Cuándo se dan en forma lineal? Cuando usted puede identificar lo que está en presente, que está en pasado o que está en futuro, que tiene un orden, ¿ya? Ahora, el tiempo del relato es el orden en que el narrador presenta los hechos. A veces presenta los hechos en orden distinto en el que ocurren, ¿ya? Ejemplo, lo vamos a ver con una película. ¿Se han fijado? Algunas películas comienzan desde el final y parte del desenlace de la historia. ¿Se han fijado en eso? Cuando ven algunas películas... No, escuché la tía. ¿Cómo? Jesús, ¿me hablaste? Dijo que no la escuchaba.
¿Y me escucha el resto? Yo sí. Tía, como la película de Donnie Darko. Ya, puede ser, sí. También la Entonces, escucho. ahí va a depender del narrador cuando cuenta la historia, que a veces parte por el final. Y ahí tenemos el tiempo del relato, es el orden que lo ordena el narrador que está contando la historia, ¿ya? Esto se le llaman saltos temporales del tiempo, ¿bien? Después, la época corresponde a fechas específicas, tiempo determinado, con características particulares, año, alguna estación puntual o algún acontecimiento relevante. Si alguien estuviese escribiendo algún relato en este minuto, la época podría ser el tiempo de pandemia, porque marca un antes y un después. ¿Sí o no? Porque nos ha cambiado a todos la vida. Entonces ese punto marca la diferencia. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos claros? Chicos. Sí, dicen que lo tienen claro, tía. Ya, voy a dejar de presentar y vamos a ir a una guía que les tengo acá. ¿Se ve? Tío Sí. César, ¿se ve, cierto? Sí, sí se ve, tía. Ya. Entonces yo preparé esta guía pensando en el Power que yo les acabo de explicar. ¿Bien? Dice, ¿quién era el autor de este libro? Sergio Gómez, ya es un escritor chileno, joven, ya, que trabaja también en el diario El Mercurio, ¿bien? Y la historia es historia del señor Tanaka, ¿bien? El señor Tanaka es el personaje principal de la historia, ¿ya? En él se centran todos los hechos y acontecimientos que suceden en esta historia, ¿bien? Y aquí describí al personaje de acuerdo a lo que yo le expliqué en el Power. Física, es alto, delgado y tenía rasgos orientales. Psicológica, introvertido, sencillo, buen ciudadano, solitario. Son características que yo no puedo ver. Social, le coloqué inmigrante proveniente de Japón. ¿Ya? Veamos el ambiente narrativo. El ambiente narrativo ya es Recaredo, que queda en la 7ª región, y yo les coloqué una fotografía, y el ambiente físico tendría que ser Caleta Recaredo, 7ª región del Maule, ¿ya? O sea, el lugar físico es real, existe. El ambiente psicológico, yo les coloqué atmósfera tranquila porque transcurre en una caleta de pescadores, gente sencilla, de trabajo, donde creían en ciertos fenómenos que podía visualizar el señor Tanaka. ¿Bien? Y también describí la comuna como una comuna sencilla, donde gran parte de la población corresponde a pescadores con un bajo nivel educacional, gente de trabajo. Miren qué importante, época del terremoto del 2010. ¿Por qué coloqué esto, la época del terremoto? Porque el señor Tanaka tenía la facultad de predecir hechos de la naturaleza, ¿ya? Y cuenta la historia de que él salvó a los pescadores, a la caleta Recaredo, del terremoto del 2010, porque él lo pudo visualizar antes, ¿ya? Entonces, él dijo que venía una tremenda ola y que iba a desaparecer toda la parte de la costa de Recaredo. Entonces todos los pescadores tomaron todas sus cosas y corrieron a las alturas y él salvó a esta caleta, ¿ya? Eso cuenta la historia. Y Recaredo, lugar físico existe y lo podemos describir psicológicamente y socialmente, ¿bien? Entonces, ¿de quién trata esta historia? Del señor Tanaka. ¿Quién la escribe? Muy importante, Sergio Gómez. El personaje principal lo podemos describir física, psicológica y socialmente. El ambiente también lo podemos describir físico, que es el lugar donde ocurre, que esto es real, psicológico, la atmósfera que se da a la historia, ¿ya? Y social, que también tiene que ver con los oficios, las profesiones que se pueden dar en ciertos lugares, ¿bien? Y la época puntual, que era la época del terremoto del año 2010. ¿Bien? Voy a dejar de compartir.
para verle las caritas. Pregunto, ¿alguien que leyó el libro está haciendo relación con lo que leyó? ¿Puede compartir conmigo a alguien? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo? Yo. Ya. Octavio, ¿qué me puedes compartir? Por favor, te escucho. Octavio, ¿es cierto, tío? Nicolás Salas me dijo que sí. Ya, ¿y Octavio Román que me levantó la manito? ¿Octavio? ¿No? Ya, Nicolás Salas, ¿dónde está? Ya, comparta. ¿Qué me puede decir usted con respecto a la historia? ¿No? ¿Quién me puede ayudar? Sin miedo, vamos. ¿Quién leyó? Tienen que ir participando de la clase, ¿ya? Jesús, te tenía el micrófono apagado, estaba hablando solo. ¿Quién me dijo eso? Nicolás Sala. Ya, Nicolás, te escucho. Ya, Nico. Es interesante cómo se transcurrió la historia que el señor Takana era de Japón, Ya. todas las cosas que pasaron en la historia. Ya. Bien, ¿quién más tiene otro punto de vista? El que no lo ha leído, obviamente que no me puede dar ninguna opinión, pero el que lo leyó, Bonnie, Constanza Elizondo, no, Martina, no. ¿Quién más? Sofía Hernández, ¿tú? ¿No? ¿No? Alonso. Acá, este chiquitito, ¿quién es, tío? Está el Alonso diciendo que sí, está el Martín, el David Aldea. XB, yo leo que es XB. Ya, El David Aldea. Baja el volumen. Baja el volumen. Eso, ahí sí. Que era interesante porque el señor Tanaka podía como predecir el tiempo. Ya. Bien, muy bien. Bien, entonces, esta historia transcurre en la 7ª región, Recaredo, ¿ya? Y este señor Tanaka llega a Chile después de haber arrancado del bombardeo de Hiroshima, que eso fue real, ¿ya? Donde murió toda su familia. Y él llegó a Chile y le gustó este lugar porque este lugar se parecía mucho a su lugar natal, que él vivía en Japón. Pero como era un señor muy, muy introvertido, pasaron 10 años para que los vecinos pudiesen hablarle, porque pensaban que él no hablaba español, ¿ya? Y de repente a alguien se le ocurrió de la junta de vecinos conversar con él, ¿ya? Y se dieron cuenta que era un hombre muy interesante, muy sensible, y que hablaba el perfecto español, ¿ya? Y que además él podía predecir algunos acontecimientos en relación a los desastres naturales, ¿ya? Y por ahí empieza él a ayudar a esta caleta, ¿ya? Y que él quería mucho porque era un lugar tranquilo, ¿ya? Donde la gente vivía de lo que pescaba, ¿cierto? O de su trabajo de pescador, ¿ya? Entonces la vida era muy sencilla, muy cómoda y muy amigable. Pero ustedes siempre saben que siempre pasa algo, que hay veces que las historias se ven complicadas cuando aparece alguien. Y justamente a esta caleta llega un señor diciendo que él quería mucho ese lugar, pero resulta que era un señor que quería colocar una pesquera, pero industrial. Y al colocar la pesquera industrial, obviamente que se iban a ver perjudicados todos los pescadores, porque ustedes saben que el trabajo artesanal de mano ya es un trabajo mucho más duro, en cambio de las empresas, de las industrias que utilizan máquinas y tienen que romper, entonces iba a sufrir un gran deterioro ese lugar, ¿ya? Pero la gente, como veía que venían grandes cosas, le hicieron caso y pensaron que todo lo que malo que les podía suceder era por el señor Tanaka. Pero este señor nunca quiso hacerle mal a la comuna, ¿ya? Sino que al contrario, siempre su labor era ayudar, ¿ya? Y
hacerles entender que el lugar que vivían era un lugar hermoso, ya a lo mejor no tenían tanta tecnología, pero sí tenían una vida tranquila, amigable, ¿ya? Y donde todos podían ayudarse. Eso es más o menos lo que cuenta la historia, ¿ya? Esta historia se va del presente al pasado, ¿ya? Por eso que cuando lo leen se pueden perder, pero tienen que tener muy en cuenta la época en que se desarrolla, ¿ya? Y a esto se le llaman saltos temporales. Los libros que ustedes van a empezar ahora a leer ya no son como, si usted me dice, está en presente, en pasado, en futuro. Puede estar en presente, puede estar en pasado y también puede estar en futuro. Entonces a eso le llamamos saltos temporales. ¿Bien? ¿Qué otra cosa nos deja este libro? La aceptación de los inmigrantes, la explotación de los recursos naturales y también el resguardo a los animales de circo, porque ahí aparece un león, el cual el señor Tanaka también se hace amigo, ¿ya? Por eso yo los invito a leer esta historia que es muy bonita, ¿ya? Y que además ustedes tienen que hacer un trabajo y me lo tienen que enviar. Bien, yo les voy a mostrar, voy a hacer otra presentación de una guía que enviamos, ¿ya? Que yo no sé si la hicieron, pero si no la hicieron no importa, igual la vamos a mostrar. Me parece que acá está. ¿Se ve? Se ve perfecto. Ya. Esta guía, yo no sé quién la pudo hacer, ¿ya? Que era como parte de la bitácora. Ya nosotros estamos leyendo Los increíbles poderes del señor Tanaka, de Sergio Gómez, y el sexto vez también leyendo otro. Y acá tenían que contestar: elabora una breve síntesis del relato, inicio, desarrollo, clímax y desenlace, que yo se los acabo más o menos de hacer. Reflexiona con fundamentos si el relato fue o no de su agrado, respondiendo preguntas como: ¿te gusta el libro? Da 2 razones. ¿Quién me puede responder esto ahora en forma oral? Tío, ¿alguien levantó la manito? ¿Alguien que quiera responder esa pregunta? 2 razones o una también me sirve. Agustín, responda. Agustín, ¿Cómo era la pregunta? era, si te gustó Que era el libro, entretenido. da 2 razones o una. ¿Qué me dijiste, Agustín? Perdón. Que era entretenido porque podía predecir las cosas que iban a pasar. Agustín Pino, ¿cierto? Sí, tía. Ya. El Jesús Lo también quiere saqué por responder. lo saqué por la voz. Gracias, Agustín. Muy bien. ¿Quién me podría responder esta? ¿Cómo te hubieses sentido si fueses el protagonista de la historia? ¿Por qué? ¿Cómo te hubieses sentido? Yo creo. Dígame el nombre. ¿Yo? ¿Sí? Nicolás. Nicolás Sala. Si fuera el protagonista, me sentiría como una persona buena porque hubiera salvado a personas. Ya, sí. Muy Eso. bien. Ya, Nicolás, se agradece tu participación. Muy bien. ¿Quién me puede responder? ¿Te sentiste identificado con algún personaje de la historia? ¿Cuál y por qué? ¿Alguien que responda? ¿Quién Tía, dijo yo? Dígame, nombre. ¿Quién dijo yo? yo tía, Dígame el nombre. la Valentina Bustos. Hola, Vale. Valentina Bustos. Ya, Valentina. Valentina cuenta. Bustos. ¿Sí? Hola tía. ¿Cómo estás? Bien, cuéntame. Bien. ¿Con qué personaje te sentiste identificada? Con el tigre, porque ¿Ya? él confiaba en el señor Tanaka. ¿Ya? Con el tigre porque igual el señor Tanaka hablaba con él Sí, pues el y señor Tanaka. confiaba siempre en él y el tigre no quería León, tigre, ¿cómo se llama? León. ¿No quería qué? No quería
No quería dejarlo solo. Bien, Valentina, pero muy bien, te felicito, muy bien. Gracias. La última pregunta, ¿le recomendarías este libro a otra persona? ¿A quién y por qué razón? El que lo leyó me lo tiene que responder. ¿Lo recomendaría, sí o no? Yo sí, porque Ya. es entretenido. Yo sí. Ya, ¿quién dijo sí? A ver, escucho a los que me están hablando. Un de a uno. ¿Quién primero? Alonso. Sí, a mi primo porque la historia es muy interesante. Bien, Alonso Galvez, ¿cierto? Sí. Sí, gracias, Alonso. ¿Quién más? Yo a mi amigo que vive al frente. ¿Ya? ¿Quién es? ¿Jesús? Yo sí. Sí, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Quién más? Yo, ¿Quién es yo? la Connie Lizondo. Connie. Yo le recomendaría este libro a todo el que no lo haya leído porque es muy interesante. Ya, gracias, Connie. ¿Quién más? Con una más estoy contenta. Con una respuesta más. ¿Alguien más, tío? ¿No? Que levante la manito. Está el Nicolás Sala nuevamente. ¿Alguien que no haya hablado? ¿No? ¿Quién estaba hablando? La Sofía. Ya, la Sofía que ¿Sofía conteste. Hernández? Ya, Sofía. A mi hermano porque le gusta leer. A tu hermano porque le gusta leer. Gracias. Bien, muy bien. Ya, chicos. Y por último, voy a mostrarles el trabajo final que tienen que hacer. Y lo vamos a leer entre todos. Vamos a autoevaluar el proceso de elaboración de la bitácora, ¿cierto? Responder pauta, autoevaluación y miren. Esto ustedes lo tienen que sacar de la página porque está en la página y me lo tienen que enviar. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. En la etapa 1 era motivación y contextualización, destiné un cuaderno, agenda u otro para la creación del registro de mi bitácora, siempre, a veces, nunca. Registré mi bitácora a la ficha del libro completando los datos solicitados, decoré mi bitácora según la temática y personajes y o contexto de la obra, registré en mi bitácora una breve síntesis de lo que llevo leído, registré en mi bitácora mis reflexiones, interrogantes y predicciones, registré en mi bitácora vocabulario que voy conociendo durante mi lectura, realicé un análisis literario de la obra, describí al protagonista según características físicas, psicológicas y sociales, describí el contexto de la obra literaria, ambiente, atmósfera, tiempo, época, redacté una síntesis de la obra literaria y reflexioné sobre ella, recomendé la obra literaria a otras personas, como lo acabamos de hacer, de acá. Fíjense en la etapa 5, crítica y creativa. ¿Cómo ustedes me van a contar esta historia? Van a hacer un booktuber de 3 minutos. ¿Ya? ¿Saben lo que es un booktuber? El booktuber es que ustedes me tienen que contar en forma oral, en 3 minutos, la exposición oral de la obra que leyeron. Obra le llamamos a la novela que estábamos recién analizando. ¿Ya? Entonces, usted tiene que primero leer el libro. Eso es lo primero que tiene que hacer. Después, si tiene una bitácora hecha con los puntos más importantes, va viendo lo que puede contar y lo que no, ¿ya? Y que no exceda de los 3 minutos porque lo tiene que grabar, ¿ya? Y me lo tiene que mandar al correo, que les voy a colocar después en el chat, ¿ya? Exhibí mi bitácora literaria en el video Booktuber mostrando el trabajo elaborado, mencioné en el video Booktuber los criterios solicitados,